Ahora, que es un tema que habíamos tratado en el día de ayer. Está en línea el doctor Raúl Francisco Pastor. Pastor, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy amable, gracias por su llamado, José Luis. Bueno, cuando vi la información ayer, lo primero que pensé fue en el doctor Favaloro, ¿no? Que Ujú, decía que una copita de vino era buena para el corazón todos los días. Después, en los últimos años, ha habido una gran cantidad de publicaciones que hablan de estudios que dicen que aún tomar una copa de vino por día es perjudicial para la salud. Pero ahora vemos que hay otro trabajo en el cual en alguna de las publicaciones se le cita a usted señalando que el consumo de vino tendría el efecto maravilloso de retrasar el envejecimiento. Ayer cuando lo comenté no sabe la de alborosos que había entre la audiencia. ujú. Díganos un poco cuál Sí, es el escenario de todo esto, porque conocerá usted mejor que yo que en el último tiempo tenemos información científica contradictoria, ¿no? Digo, siempre cuento aquel informe de la autoridad norteamericana que decía que la aspirina provocaba cáncer y años después, cuando Bayer logró que se abrieran los estudios, se demostraba que le habían dado aspirinas por dosis de millón a los roedores a los cuales después le habían terminado provocando cáncer. Y hay muchas contradicciones en muchos sentidos. Cuéntenos un poquito cómo es este tema. claro, que el vino tiene aspectos muy beneficiosos para la salud no es nuevo porque desde hace 7000 años el vino que está en la cultura de la humanidad y, y siempre se ha utilizado como vamos a decir, una bebida muy saludable y en circunstancias en donde incluso había enfermedades, ¿no? Porque la historia cita que el vino se daba para curar la gripe, para mejorar el ánimo, es decir, muchísimos usos, que incluso, bueno, hay citas de personajes importantes de la historia, de la cultura, de la ciencia, que citan al vino como uno de las bebidas de mayor, vamos a decir, aportes para la salud. Ujú. Ahora, que, que se haya, digamos, reeditado de alguna manera ese concepto es en virtud de las investigaciones que se están haciendo, porque, por cierto, en el año 1992 hubo un estudio muy fundamental, muy importante, medular para la historia del vino y la salud, que fue el estudio que se publicó en la revista Lancet por un autor, un científico francés, que se llamó Serge Renaud, y esto fue lo que le dio el nombre de la paradoja francesa a este estudio, que es, en aquella ocasión, este concepto que parece absurdo, porque un concepto paradojal parece que es un absurdo, pero en definitiva es algo real, él citó en este trabajo que los franceses, aún comiendo unas cantidades importantes de grasa, unos 600 miligramos de grasas saturadas por día, que esto es mucha cantidad, a través de otras de alimentos de origen animal, por ejemplo, como muchos derivados de la carne, embutidos, mantecas, ¿no es cierto?, con muchas grasas saturadas, pero bueno, ellos al tomar vino se protegían del efecto perjudicial Mm. de ese consumo tan alto de grasas y tenían una incidencia de eventos cardiovasculares muy bajas, una mortalidad cardiovascular muy baja, cosa que era un fenómeno paradojal. ¿Cómo puede ser que estaban comiendo mucha cantidad de grasas y no tuvieran Claro. prácticamente muertes por enfermedades cardiovasculares? Este es el efecto de la paradoja francesa. De aquel momento, desde el año 1992, que ahora estamos a 26 años de esa publicación, han pasado muchas cosas también, porque se saben otras cosas del vino que son totalmente saludables, y justamente es lo que estuvimos trabajando durante estos años en donde yo estoy dedicado especialmente a las investigaciones de los polifenoles, Mm. en donde, bueno, nos reunimos con los científicos del Departamento de Ciencias de la Nutrición de esta universidad tan importante del Reino Unido, que está ubicada en Londres, que se llama King College London, que es un departamento de investigación especialmente en polifenoles, para comunicar este nuevo, vamos a decir, aspecto, esta nueva consideración que se le puede Mm. dar al vino por el altísimo contenido en polifenoles que tiene. Es el alimento que tiene mayor contenido en polifenoles. Fíjese, José Luis, que cada 100 centímetros cúbicos de vino
tienen 100 miligramos de polifenoles. Esto es muchísima cantidad. ¿Y los polifenoles qué hacen? Los polifenoles son como mecánicos que van reparando los defectos que se van produciendo en el metabolismo. Nosotros tenemos un metabolismo, ¿no es cierto?, que son todos los procesos químicos que nos permiten vivir, absolutamente es tan simple como esa la definición del metabolismo. Claro. Y en todos estos procesos químicos, en esta maquinaria química que tenemos en el cuerpo, se producen daños que van siendo en forma acumulativa después con los años las causas de las enfermedades. Estos daños se llaman daños metabólicos que produce el metabolismo, perdón por la redundancia, daños oxidativos. Son daños oxidativos que son la base de las enfermedades crónicas o las enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, las endócrinas, el cáncer mismo o las neurodegenerativas. Entonces, esta reparación es fundamental, porque si nosotros no establecemos, vamos a decir, reparaciones a los daños que se van produciendo oxidativos como efecto de los procesos químicos, bueno, antes vamos a tener las enfermedades estas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es muy importante este efecto descubierto de los polifenoles, que nosotros, y uno de los momentos más importantes del día en donde se producen estos daños del metabolismo, es en el momento de la digestión. Es en el momento de la digestión. Obviamente hay muchos aspectos que se generan durante el metabolismo de la microbiota, que vamos a decir, van produciendo compuestos químicos que son obviamente perjudiciales. Los compuestos químicos, cuando la microbiota, las bacterias o las levaduras intestinales empiezan a disolver todos los compuestos que forman parte de los alimentos, estos compuestos son perjudiciales inicialmente. Entonces los polifenoles del vino lo que hacen es neutralizar, apagar el efecto perjudicial que podrían llegar a tener estos compuestos químicos que surgen de la digestión. Por eso es que la digestión es un momento particularmente complicado, y lo que han demostrado los franceses es que tomar vino con las comidas es el mejor aporte para la salud que podemos tener. Mire usted. ¿Verdad? Tomar una copa de vino para las mujeres o 2 copas de vino para los varones, por esta cantidad de polifenoles que se están incorporando en la comida de todos los días. Entonces nosotros sumamos esta enorme cantidad de polifenoles que reparan estos compuestos químicos que empiezan a ser perjudiciales, y bueno, tenemos una digestión y sobre todo mucho menos daños oxidativos. Ahora, ¿no? Dicho todo esto, digo, porque a ver, el alcoholismo es un problema global y mundial. La situación, bueno, Mar del Plata, por ejemplo, tiene un decreto municipal de tolerancia cero al alcohol en tránsito. Se va a aprobar una ley provincial con severas restricciones. ¿Cuál es el punto para armonizar como sociedad entre esto que aparecería como tan probo desde el punto de vista del cuidado de la propia salud y la regeneración celular del organismo, en este caso citado en el estudio como acompañamiento de la ingesta de alimentos, con el resto de la cuestión, ¿no? Sí, claro. José Luis, aún si bien comprendo la posición de las restricciones y este costado, vamos a decir, no tan saludable por el consumo en exceso del vino, vamos a decir también que el consumo de alcohol en forma moderada, hasta 20 gramos de alcohol por día, es saludable, ¿no es cierto? Es muy saludable, y bueno, lamentablemente hay episodios sociales que obviamente por el mal uso que tiene el alcohol en general, y sobre todo vinculado a los excesos, que le dan este costado ciertamente demonizado, y es natural, y además es necesario que existan controles y que establezcan los límites, ¿no es cierto? Pero sin ninguna duda el vino se ha visto metido en esta historia, a veces en forma injusta, porque sabemos que muchas veces
el exceso de alcohol, y más en los jóvenes, que es en donde está Claro. un poco el foco ahora, sobre todo para la prevención, Sí, es principalmente de origen de otras bebidas alcohólicas, sí, vinculados a bebidas blancas o al exceso también de las combinaciones que se hacen, ¿no es claro, cierto? claro, por Con los supuesto. tragos y demás. Ujú. Evidentemente, el consumo de vino forma parte de una cultura y normalmente empieza a ser importante a partir de cuando ya la edad, vamos a decir, de la maduración y de la moderación, sobre todo, empiezan a ser importantes. Pensemos que el vino forma parte de, digamos, del consumo cotidiano en jóvenes o en personas ya adultas y con sus familias mayores de 30, 35, 40 años. Claro. Y sobre todo los datos pesados del consumo excesivo de alcohol se ven en edades más bajas o quizás, sobre todo las peligrosas, ¿no? Las que son causa de desmanes sociales de cierta consideración. Pero sin ninguna duda que suscribimos nosotros digamos, las regulaciones y sobre todo digamos, marcar los límites, ¿no? Porque, bueno, a veces cuando la persona no los tiene, otro se lo tiene que decir. Pero obviamente hace poquitos días nosotros comunicamos otro estudio que surgió de la Universidad de Harvard, en donde se menciona que hay 5 aspectos de los hábitos que son muy Ujú. importantes para aumentar la longevidad saludable más de 10 años. Ajá. Y esto fue muy importante porque hace pocos días lo comunicamos, fue en ocasión también de que tuvimos una reunión aquí en la Universidad de Buenos Aires y que mencionaba que, por ejemplo, mantener el peso corporal, no fumar, hacer ejercicio, tener una dieta saludable y consumir 20 gramos de alcohol por día son los aspectos de los hábitos que más producen beneficios a la salud y que además aumentan la longevidad, aumentan la expectativa de Sí. vida por más de 10 años. Este estudio se hizo en la Universidad de Harvard y nosotros lo comunicamos hace un par de meses atrás Ujú. desde la Universidad de Buenos Aires. Bien, ahora, Evidentemente, sí, hay ciertamente lo que usted menciona, José Luis, es muy importante y lo suscribimos, pero las evidencias científicas mencionan que desde la moderación, el aspecto saludable y del consumo regular de vino con las comidas principalmente y sobre todo en un ambiente familiar, es muy importante bien. para sumar este aspecto que ahora estamos tratando de destacar desde esta reunión que hicimos en Londres, Ujú. que el vino repara los daños del metabolismo y que esto reduce notablemente la velocidad del envejecimiento, ¿no? Bueno, quería cerrar lo más breve que pueda con esto. Una de las cosas que aparentemente serían discutibles, hay una ley que se va a votar en la legislatura Sí, sí. imponiendo tolerancia cero hasta los 21 años, ¿no? Ayer Ah, participé en muy una bien. conversación informal donde me decían, bueno, pero ¿por qué 21 y que no 22? Digo, entiendo yo que hay una cuestión de madurez del organismo humano en determinado momento. Hay una Sin capacidad duda, de sin duda. procesamiento, por ejemplo, del hígado, ¿no? Sin duda, sin duda. Mire, José Luis, nosotros en el metabolismo tenemos una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, Mm, que es la enzima que se ocupa de metabolizar el vino, de sí, metabolizar, perdón, al alcohol en general. Si esta enzima no está, a veces, vamos a decir, los efectos de tomar alguna bebida alcohólica son muy pronunciados y esto enseguida va al cerebro, ¿verdad? Va a las neuronas y produce en principio depresión de los sentidos. Las personas que tienen cultura de exponerse al alcohol y de tomar vino regularmente, tienen esta enzima, porque el hígado, ¿verdad?, la elabora, y entonces, vamos a decir, tolerar bien, socialmente bien, digo, ujú, un consumo regular de vino, o de alcohol, o de cualquier bebida que contenga alcohol, vamos a decir,
atenúa muchísimo porque el alcohol se metaboliza enseguida por la presencia de esta enzima. Esta enzima se sintetiza bien, se elabora bien cuando el hígado ya está maduro. Por eso es que es muy importante que el alcohol en forma regular, moderada, sea permitido en forma, vamos a decir, segura, cuando ya la persona es madura, ¿no? Claro. Después de los 18, 20 años. Madura desde el punto de vista físico, orgánico, ¿no? Para que tenga este hígado preparado para, bueno, tolerar estas cantidades, aunque sean pequeñas de alcohol, pero que las pueda metabolizar y que no le hagan daño, claro, ¿no? Por cierto. O sea que tiene una base, tiene un sentido esto de la edad. Y el sentido justamente es la maduración del hígado para poder sintetizar la enzima alcohol deshidrogenasa. Sí, bueno, duda. acá un oyente me pregunta si 20 gramos es un vaso de vino. 20... Pueden ser, no, 20 gramos es un poco más, porque el vino tiene entre 12 y 13 gramos por ciento de alcohol. Entonces, 20 gramos estarían cerca de los 200 mililitros, pero lo normal para un varón, para un hombre adulto, son 2 copas de vino en una comida, o por día, mejor dicho, por día. Para no pasarnos de la dosis diaria que está demostrada que es saludable. Un cuarto litro de vino por día. Con estos 12 gramos. Para la mujer siempre es la mitad, porque la mujer metaboliza de otra manera el alcohol, tiene menor cantidad de esta enzima, alcohol deshidrogenasa, y entonces es mejor que tome la mitad de lo que normalmente podría tomar un varón, ¿no? No quedamos como machistas con esta recomendación, ¿no? No, por cierto que no, esto es una cosa biológica. Lamentablemente que es así. Bueno, a veces las mujeres se quejan por esto, pero no. En realidad tiene que tomar un poquito menos. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la ilustración, Pastor, muy amable. No, por favor, José Luis, un placer y gracias. Y realmente estos conceptos siempre renuevan, vamos a decir, lo que desde hace miles de años sabemos del vino, pero esto es algo novedoso como forma de comunicar. Claro, por supuesto. Porque reducir el envejecimiento, a nadie nos gusta envejecer, ¿verdad? Porque el envejecimiento normalmente está vinculado con aspectos de deterioro. Sí, obviamente. Entonces, reducir el deterioro sin duda que es algo que anhelamos todos, me imagino, ¿no? Entonces, reducir el envejecimiento y el aspecto negativo que tiene el paso de los años. Por eso es que todo lo que pueda aportar a reducir el envejecimiento o el deterioro de todos los días es muy bienvenido. Y en este caso, el vino forma parte de esa lista. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Buena jornada, buen día. Hasta luego. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. Un fuerte abrazo. El doctor Raúl Francisco Pastor. Estamos hablando de...